La historia humana está plagada de leyendas y mitos de seres de tamaño extraordinario y gran fuerza. En la antigüedad algunos les llamaron gigantes o titanes, otros decían que eran hijos de los dioses, criaturas celestiales, y algunos más decían que eran aliens. Lo que es más, hasta la Biblia misma habla de esos gigantes y los llama los Nephilim. ¿Quiénes fueron estos seres? Bueno, para verlo, hagamos un poco de historia. El relato que encontramos en el Génesis de la Biblia explica que Dios desaprobó a la sociedad humana allá en los días del patriarca Noé, pues en aquel tiempo unos seres a los que la Biblia llama los hijos del Dios verdadero, los conocemos por otro nombre, los ángeles caídos, se materializaron tomando cuerpos humanos y se enfiestaron con las mujeres de la tierra, casándose con muchas de ellas, dejándonos como resultado dos regalitos, uno la poligamia obviamente, y el segundo sus monstruosos hijos, los Nephilim. A ver, muchos se han tomado el trabajo de escribir y teorizar sobre la identidad de estos muchachos, y las conclusiones son muy pero muy variadas, pero mencionemos las 4 posturas más interesantes. En principio, algunos dicen que los Nephilim eran los ángeles caídos propiamente dichos. Para otros, siguiendo un sorprendente razonamiento demasiado largo como para incluirlo en el video, este razonamiento muy tomado de los pelos, entonces llegan a la conclusión de que los Nephilim cayeron del cielo porque fueron engendrados por seres celestiales, mientras que un tercer grupo sostiene la opinión de que los Nephilim eran simplemente hombres malvados como Caín, ladrones, matones y tiranos, que vagaron por la tierra hasta que Dios les pasó el trapo en el diluvio, pero que quedaron en la memoria de la humanidad y fueron sacralizados como si se tratara de estos personajes. Por último, hay quienes han tomado en consideración todo lo que dice el capítulo 6 del Génesis, especialmente en el versículo 4, y han llegado a la conclusión de que los Nephilim no eran ellos mismos ángeles, sino los hijos que resultaron de las relaciones sexuales entre los ángeles caídos materializados y las hijas de los hombres. En realidad estas especulaciones podrían ser derribadas fácilmente si vamos al origen de todo, pues a los Nephilim los menciona la Biblia. Entonces, si queremos saber más o menos quiénes fueron, acudamos por lógica a la Biblia, ¿no lo creen? Por esa razón, la Biblia deja claro que los Nephilim no eran hijos de hombres, pues se dice que eran la prole de los hijos de Dios. Esta expresión en las escrituras hebreas no se utiliza en ningún momento para referirse a los humanos, sino únicamente para las criaturas angélicas. De hecho, miles de años después, hasta los escritores cristianos se referirían a estos hijos del Dios verdadero. Por ejemplo, entre ellos nos encontramos con nuestros amigos el apóstol Pedro y el discípulo Judas, quien, así comentándoles de paso, era medio hermano sanguíneo de Jesús. Estos relacionaron a ciertos ángeles materializados con los hijos de Dios que estuvieron en la tierra en los días de Noé. Por ello, mientras que los Nephilim fueron aniquilados en el diluvio universal, sus padres angélicos, los caídos, escapaban como ratas, abandonando sus cuerpos humanos. Pero bueno, el tema de los caídos lo trataremos en el siguiente video de esta saga. No se desesperen. Entonces, ¿quiénes eran los Nephilim? Bueno, vamos al principio. Es cierto que la Biblia no se explaya en cuanto a hablar de los Nephilim, y siendo sinceros, quienes se han tomado el tiempo de analizar la Biblia se han dado cuenta de que esta relata sucesos que en la mayoría de los casos solo ayudan o aportan en el desarrollo con el tema principal de la Biblia. Sí, la Biblia, sus 66 o 78 libros, si quieres incluir los apócrifos, desarrolla un solo tema. Por eso hay muchos sucesos que, por más interesantes o emocionantes que sean, la Biblia
Biblia eligió solo darles una mención a la pasada o ni los menciona en algunos casos. Y en cuanto a los Nefilim, se les ha dado ese mismo tratamiento, por lo cual la información sobre estos seres es escasa. Y claro, esto es lo que hace que se preste a muchas especulaciones. Sin embargo, los datos que tenemos a disposición son muy sugerentes. Por ejemplo, si tomamos el significado del nombre Nefilim, podremos hacernos una idea de cómo eran estos personajes. Pues la palabra Nefilim, según la obra de estudio de palabras del Viejo Testamento de Wilson, es un término hebreo que significa derribadores o también significaría los que hacen caer a otros. Por ello, este libro sugiere que el término describe a seres que se abalanzaban con violencia contra otros hombres para despojarlos y derribarlos. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos aventurar que estos sujetos, a medida que poblaban la tierra junto a los demás humanos, se fueron destacando por demostrar una extrema violencia. Imaginen que gracias a sus padres angélicos, los cuales tenían poderes sobrehumanos, eso hacía que las maldades de los Nefilim quedaran impunes, pues de hecho, ¿quién los enfrentaría, verdad? Y si pensamos que pasaron, se cree que 1000 años hasta que se los exterminó en el diluvio, traten de darse una idea de cómo era la sociedad de aquel tiempo. Además, tengan en cuenta que los Nefilim, según lo que menciona la Biblia, no eran normales, pues se dice que estos hijos que nacieron de aquellas relaciones contranaturales entre humanos y seres angélicos, dio como resultado criaturas que eran anormalmente fuertes. Por ello la Biblia les llama los poderosos. En cuanto a esto, la Enciclopedia Judaica Castellana nos da un detalle interesante, pues define el término Nefilim como gigantes que eran progenie de los hijos del Dios y de mujeres terrestres. Y la Septuaginta griega, que es la traducción al griego de los libros del Antiguo Testamento, llama a los Nefilim los héroes, hombres famosos, y traduce las palabras Nefilim y los poderosos con la palabra gigantes. Esto nos da a entender que los Nefilim no solo eran extraordinariamente fuertes, sino también que eran de una estatura sobrehumana. Por ello, entre sus contemporáneos se les llamaba los valientes, héroes y gigantes. Lo que es más, hasta el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, refiere a esta tradición en su obra Antigüedades de los Judíos, cuando dice que muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, aquellos que los griegos llaman gigantes. Ahora bien, uno se pregunta cuán gigantes eran los Nefilim. Bueno, no está ese dato en la Biblia, pero tenemos un dato en un suceso de los días del patriarca Moisés, cuando envió a espiar a la tierra de Canaán antes de conquistarla. Quizás recuerden esa historia bíblica. En un momento, cuando vuelven de espiar la tierra, 10 de los 12 espías que había enviado dieron un informe que aterrorizaron al resto del pueblo israelita cuando les contaron haber visto hombres que tenían un tamaño que según ellos eran como los Nefilim, a quienes llamaron los hijos de Anak. De estos se cree que medían entre 3 o 4 metros. Bueno, 3 metros no impresiona mucho, de hecho, si estamos acostumbrados a ver la NBA, podemos ver algunos que se asemejan. Sin embargo, ya 4 metros como que asusta tantito. Sin embargo, tenemos un detalle más sobre esto. En el libro apócrifo, falsamente atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, habla a sus anchas de los caídos y de sus hijos gigantes. Este libro, escrito 100 años antes de Cristo por una secta judía llamadas los esenios, los cuales, queriendo emparentar el judaísmo con la filosofía griega, llenaron con muchas fantasías el relato de los Nefilim, el cual, a propósito, quizás el Génesis dejó inconcluso. Para evitar esto, bueno, los esenios se tomaron el trabajo de llenar los supuestos huecos que había dejado el relato del Génesis. El libro de Enoc nos dice que los Nefilim medían algo así como 130 metros. Ya era medio mucho, ¿no? Lo cual es una considerable diferencia entre lo que pensaban los hebreos del día de Moisés, siendo que Moisés escribió el Génesis, interesante detalle. Ahora deberemos pensar a quién le creemos, ¿no? Si a los esenios que quisieron crear su propia mitología griega de gigantes, dioses y semidioses, o en el concepto que tenían los hebreos de la antigüedad, del tiempo de Moisés, quien escribió el Génesis. Bueno, tú decides.
Pero no nos vayamos más del tema. Después, si quieren, hablaré del libro apócrifo de Enoc y las fantasías que contiene. Lo que nos deja claro el breve relato del Génesis capítulo 6 sobre los Nefilim es que eran la prole híbrida de la unión contranatural entre seres angélicos y las mujeres de la humanidad, lo que dio como resultado esta raza de gigantes que se cree que eran medio estúpidos, extremadamente fuertes y de una estatura sobrenatural. Todo esto trajo como resultado una sociedad depravada, pues de los Nefilim y de sus padres angélicos se dice que tenían un apetito sexual desmedido, sin diferenciar entre mujeres, hombres, niños o animales. Estas acciones, sumado al carácter violento y abusivo de estas criaturas, llenaron la tierra de violencia. Y como dice el Génesis, la tierra llegó a estar arruinada a la vista de Dios, por ello decidió emparejar las cosas y borrarlos a todos con un diluvio. Sin embargo, uno diría, ¿por qué no elimina a los matones y deja a los buenos? ¿No les parece? Bueno, piense en esto. ¿Cuántos sobrevivieron al diluvio? ¿No fueron solo 8? Eso contesta la pregunta. Se ve que no había mucho por salvar entonces, lo cual nos transmite la idea de que en realidad los Nefilim llenaron de violencia la tierra, y con su influencia llevaron a algunos a imitarlos y admirarlos, y a otros a seguirlos por puro miedo. Por ello se les describe a los Nefilim como los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Pero que esto no nos extrañe, pues al igual como pasa en nuestros días, no se admira a quien es bueno, sino a los que resaltan por algo. No hemos cambiado mucho después de tantos años. Y si tomamos en cuenta lo que dice el libro de Enoc, al parecer los Nefilim tenían como sirvientes a los humanos normales, digamos. Pero cuando estos no pudieron aplacar su voraz apetito con suficiente comida, los Nefilim tomaron la detestable decisión de comenzar a comerse a los animales, sean terrestres o voladores, y cuando esto no les bastó, comenzaron a comerse también a los humanos. Pero bueno, cabe la aclaración, esto solo lo menciona el relato del libro apócrifo de Enoc. Pero si la violencia y lujuria desmedida de los Nefilim no fueran suficientes, podemos agregar un detalle aterrador más, que le daba razones a Diosito para exterminar a aquella raza de matones gigantescos. Este detalle se desprende de una expresión que usa la Biblia cuando habla de los días finales de Noé. Allí se dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiso decir con esta expresión la Biblia? ¿Será que hace referencia a que Noé y su familia eran 100% linaje de Adán y no habían mezclado su ADN con los Nefilim ni con los caídos? Algunos biblistas parecen interpretar así esta frase como si fuera una aclaración y presentan como prueba de esta conclusión las notas aclaratorias de dos versiones de la Biblia de distintos traductores. Una es la versión llamada la Biblia de Juneman, la cual, hablando de los Nefilim, los llama enlace del que nació la segunda raza de gigantes y héroes. Entonces Juneman en su comentario habla de una segunda raza. Y después tenemos el comentario de la Santa Biblia de Martín Nieto, que es una versión más común a nosotros, la cual dice al pie de la página en Génesis 6, 1 al 8. Allí nos comenta que esta mezcla humana angelical que dio como resultado a los Nefilim sería un intento de la raza humana por conseguir una raza superior. Da esto a entender entonces que los ángeles caídos tenían como finalidad arruinar la creación humana de Dios y llenar la tierra con sus hijos, de los cuales se dice que eran criaturas híbridas, o sea que no podían engendrar más hijos. Por esa razón esto fue un acto sin precedentes, contranatural, el que estos seres híbridos que alcanzaron un tamaño gigantesco y se convirtieron en matones despiadados fueran vistos de parte de Dios como una abominación. Tales pretensiones trastocaron el orden de la creación. Por ello se encabronó Diosito. Si esto es cierto, ahora entendemos por qué se da atención a lo puro del ADN 100% humano de Noé y su familia, pues una mezcla con estos seres monstruosos hubiera terminado por erradicar a la humanidad de la tierra.
Sin prestarle mucha atención a quién se le ocurrió primero escribir estas historias, lo cierto es que terminaron convirtiéndose todos estos relatos en leyendas y la mitología de pueblos de todo el mundo, como si de alguna manera, con sus adornos particulares, todas ellas remitieran a una verdad histórica, donde la fama de los Nefilim y el temor que inspiraron parece ser que constituyen la base de muchas mitologías, las cuales se esparcieron por toda la tierra después del evento bíblico del diluvio. Aunque el relato del Génesis no está fielmente transmitido en otras leyendas o historias, sí guarda una considerable semejanza con dichas mitologías antiguas, donde el común denominador es que en algún tiempo indeterminado los dioses, o llamémoslos ángeles quizás, y las diosas se emparejaron con los humanos para producir héroes sobrehumanos y temibles semidioses, los cuales tenían características humanas y divinas. Muchos quizás recordemos, por ejemplo, la epopeya babilonia de hace unos 4000 años, donde se cuentan las hazañas sobrehumanas de Gilgamesh, un semidios poderoso, violento y lujurioso. ¿Le trae recuerdos esto? O tenemos quizás la más conocida historia del personaje sobrehumano Hércules. Se dice que este era hijo de Almena, una mujer, y del dios Zeus. Este también tenía una fuerza sobrehumana, era medio estúpido y extremadamente violento, hasta el punto de matar a su esposa e hijos en un ataque de locura. Muchas mitologías antiguas contienen historias de semidioses, gigantes y una catastrófica inundación, como por ejemplo en la mitología azteca habla de un mundo antiguo habitado por gigantes y de un gran diluvio, el cual barrió con aquellos gigantes. O por qué no las sagas escandinavas que cuentan la historia de una raza de gigantes y de un sabio llamado Bergelmir, que logró sobrevivir con su mujer en un gran bote que había construido. O por qué no el mismo Loki, al cual Marvel le quitó su identidad para volverlo un bufón, mientras que en la mitología nórdica Loki es nada más y nada menos que, sorpresa, sí, un gigante enemigo de los dioses vikingos. Y por último tenemos a quienes obviamente se merecen un capítulo especial, nuestros amigos los Anunnakis, seres que según la mitología que inventó el pseudocientífico y escritor de ciencia ficción Zecharia Sitchin, se dice que en realidad puede ser la mezcla mitológica del relato de los Nefilim del Génesis con lo que era la mitología sumeria. Según Sitchin, solo según Sitchin, estos eran parte de una raza extraterrestre de gigantes que poblaron la Tierra para saquearla del oro y llevársela a su planeta Nibiru o algo así. Como dije, les dedicaré un video a este tema en breve. Pero ni crean que esto termina aquí, pues muchos interpretan por ciertos pasajes bíblicos que los Nefilim no fueron exterminados completamente en el diluvio, sino que siguieron vivos hasta algún tiempo posterior. Toman como prueba de ello el mismo relato bíblico. Por ejemplo, se amparan en el relato del Pentateuco, donde en el libro de Números, atribuido al jerarca Moisés, nos habla del evento que ya mencionamos hace un momento de los 10 espías, ¿recuerdan? Bueno, estos 10 que volvieron aterrorizados al ver entre los pobladores de Canaán a quienes ellos describieron como los Nefilim o descendientes de estos y los llamaron los hijos de Anax, nos damos cuenta por el contexto del relato que en realidad aquellos espías, cuando hablaron del Nefilim, era una exageración solo para justificar su cobardía y no porque vieron algún gigante. Sin embargo, también tenemos en el libro de Deuteronomio, allí se habla de los Refaim, un pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak, los mismos que son confundidos con los Nefilim. De hecho, se cuenta que el rey de Basán, llamado Og, era hijo de los Nefilim y su ataúd, fabricado en basalto negro, medía 4,5 metros de largo por 2 metros de ancho, de lo cual deducimos que era enorme este sujeto o quizás solo quería estar cómodo en su última morada. Sin embargo, tenemos otros relatos de gigantes, los cuales obviamente no superaban los 4 metros, como ser el más famoso de los gigantes de la Biblia, el mismísimo filisteo Goliat, quien habría sido refaíta también, medía cerca de 3 metros, y además se ve que la familia ya tenía el pedigrí, pues su hermano
hermano también fue un gigante que se llamaba Lami, quien medía casi 4 metros. Al respecto, una obra de comentaristas judíos llamado el Midrash se indica que debido a su violencia incontrolable, este nombre da a entender que se los llevaba encadenados. Interesante detalle. Pero convengamos que por más gigantes que fueran estos sujetos, no hay prueba concluyente de que fueran del ADN descendiente de los Nefilim, o que fueran los mismos Nefilim que escaparon del diluvio. Pues en primer lugar, los Nefilim no podían tener hijos. En segundo lugar, todos ellos, al parecer, fueron eliminados en el diluvio. Y por último, a los caídos, o sea, los ángeles que se materializaron, Dios le quitó esa capacidad, por lo cual no podrían seguir engendrando estas monstruosidades de hijos, por lo cual, según el relato de la Biblia, para nuestros amigos Nefilim todo terminó en los días de Noé y en el diluvio universal. Ahora bien, si allí murieron todos estos seres porque no podían volar o no podían irse a ningún otro lado, ¿qué pasó con los seres angélicos, con los caídos, aquellos que abandonaron sus cuerpos materializados y volvieron a tomar sus cuerpos celestiales? Bueno, esta interesante historia la veremos en el próximo video. Así llegamos al final de este. Gracias por haberte quedado hasta el final del mismo. Ya sabes qué hacer para apoyar el canal. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta la próxima y muchas gracias.